Adelante. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, es un gusto para mí poderlos acompañar esta mañana. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con la libertad de expresión, el sistema de comunicación política que tenemos en México, así como distintas regulaciones en la materia. Hablaremos un poco de las tecnologías de la información y sobre todo cómo se están trabajando hoy en día las campañas electorales a través de las redes sociales y las plataformas. Agradezco desde aquí a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que gentilmente nos apoya para que podamos tener esta conversación durante 2 días que vamos a trabajar muy intensamente. Saludo con mucho cariño y afecto a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, asimismo a todo el equipo de tecnologías de información, de tecnologías educativas de la propia escuela. Pues me da mucho gusto saludar a quienes ya van encendiendo sus cámaras, muy gentiles. Yael Manuel García, muy buenos días. Helder Ábalos, muy buenos días, ¿cómo estás? Juan Castañeda, igualmente. Julio César Estrada, placer. Luis Daniel Ávila, gusto saludarte. Y bueno, pues quienes poco a poco se vayan incorporando en esta plataforma y también nos hagan el favor de encender sus cámaras. Espero que ya estén preparados con cafecito, con listo todo para esta charla. Bueno, pues decíamos que hoy vamos a platicar un poco del esquema del modelo de comunicación política, el tema de las redes sociales y sobre todo cómo se están haciendo las campañas electorales, cómo es este esquema de comunicación de los actores políticos hacia la sociedad y que también son recibidos o no. Hablaremos un poco de las fake news, de las posverdad. Hablaremos también de lo que ha pasado con la hipersegmentación de la información y cómo esto ha influido en las decisiones de los usuarios, no solamente para la compra de ciertos productos, sino para la invasión prácticamente de información respecto de algún tópico que puede resultar atractivo para nosotros. Así que bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos. Yareli, muy buenos días. ¿Desde dónde desde dónde se están conectando, Julio César? Sí, buen día, Rubén. Cuautla, Morelos. A todo dar. Heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. Me parece muy bien. Qué gusto, Julio César. Pues ahí te caeremos pronto para una cecinita Yecapixtla, ¿o qué? Claro que sí, cuando gusten, ya saben. Gracias, Julio César, muy gentil. Mahogany Acopa, Mahogany. ¿Cómo estás, Mahogany? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Muy bien, gracias. Así es tu nombre, Mahogany. Mahogany, sí, así es. Ok. Los saludo desde Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. Por aquí. Qué rico. ¿Y qué tal calorcito? ¿Bien? Bien, ahorita está bastante agradable, así que se les espera con todo el gusto. Padrísimo, qué gusto. Igualmente. Yael Manuel García, ¿desde dónde te conectas? Buen día, doctor. Buen día a todos. Desde Toluca, aquí en el Estado de México. Muy bien, y ya listos con las elecciones, ¿verdad? A todo lo que da. Sí, ya está un verdadero circo aquí, con el arranque, todo, pero muy informativo. Oye, Yael, ¿y tú formas parte de alguna autoridad electoral, partido político, ciudadanía, observador electoral, periodista? No, soy abogado litigante, Ajá. pero llevo algunos asuntos electorales, entonces, de ahí el interés. No, bueno, pues hay que cobrar bien, amigo, porque pues ahora sí ya vienen, estamos a un par de semanas. Me da mucho gusto saludarte, Yael. Elder Ábalos González. ¿Qué tal? Buen día, doctor, a todas y a todos. De aquí de Guadalajara, de la sala regional. Muy bien, oye, bueno, pues ahí se empieza a cocinar también la próxima elección presidencial desde MC. Es una postura bien interesante, ¿verdad? Dicen sí. Algunos que va a ser como una especie de atomizador del voto de la oposición, ¿no? Así es, pues a ver, y aparte, bueno, cada elección nos dicen que va a ser la más grande de la historia, así que a ver cómo nos va. Esperemos que muy bien, Elder. Gusto saludarte. Luis Daniel Ávila, ¿desde dónde te conectas?
Creo que tenemos problema ahí con el micrófono de Luis Daniel. Mientras tanto, Juan Castañeda, vemos que estás tal vez en un vehículo, ten mucho cuidado si es que vas manejando. Así que luego platicaremos contigo. Agustín Arcos, muy buenos días. ¿Desde dónde te conectas, Agustín? Hola, buenos días. Desde Jalapa, Veracruz. Aquí Ah, tienen su casa. no, hombre, bueno, pues ahí dicen que en cada jarocho hay todo un político, ¿verdad? Eso dicen, pero bueno, últimamente no hemos sido buen ejemplo de ello con algunos personajes no tan deseables, ¿no? Bueno, pero el tema es que es una sociedad vibrante en la política, ¿no? Les gusta mucho opinar, comentar. Lo es, pues desde tiempos de Juárez se hablaba de la Veracruz liberal, ¿no? Ok. ¿Qué tal? Pues padrísimo, Agustín. Pues bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos entonces nuestra charla. Como siempre, bueno, ya saben, esto es una plática entre amigos que sirva mucho la retroalimentación. Por favor, no se sientan cohibidos y en el momento que quieran participar, por favor, adelante. Seguramente van a nutrir de manera interesante esta charla. Y lo que yo siempre he dicho, para tener un módulo exitoso, pues es principalmente por sus alumnos. Así que espero que este módulo no sea la excepción y que podamos cantar victoria justamente en un gran módulo. Esperamos, sobre todo, su participación, y yo encarecidamente les agradeceré que en la medida de sus posibilidades mantengan encendidas sus cámaras, porque yo todavía no me adapto como a hablarle 2 horas a una computadora, ¿no? Siento que el terapeuta todavía no paso esa etapa con el terapeuta, así que mientras yo vea rostros que se mueven, pues se los agradecería muchísimo, ¿no? Y por supuesto, si alguien tiene que atender alguna prioridad, pues por favor apaga su cámara y luego inmediatamente regresa, por favor, porque además le vamos a preguntar a él, ¿eh? Así que, a ella, abusados. Bueno, pues brevemente, Maugani, ¿cómo crees que las redes sociales han cambiado tu vida o no? ¿En algún sentido han cambiado? Sí, por supuesto. Algunos tenemos redes sociales para cuestiones personales y eso nos acerca distancia con algunas otras personas que se encuentran en lejanía, digamos, y pues por supuesto para las cuestiones laborales, pues ha permitido también incentivar espacios de conocimientos y de análisis de algunos otros temas, acercar pues algunas actividades, ¿no? Digamos, que fortalecen esas cuestiones laborales, ¿no? Claro, y fíjate que Perdón, adelante. Sí, adelante. bueno, y particularmente, bueno, recientemente, bueno, como todos sabemos, pasamos un tema de la pandemia, digamos que fue una cuestión de carácter, pues, internacional, nacional, bueno, mundial, que generó que las redes sociales fueran un mecanismo también de acercamiento, de conocimiento, de difundir información para estos fines también, ¿no? Digamos. Oye, Maugani, ¿y qué plataformas o redes ocupas normalmente? Bueno, en mi caso tengo Facebook, Instagram, Twitter y bueno, algunas otras que son de reciente, digamos, o bueno, así las considero como por ejemplo para otras cuestiones no propiamente laboral, no como el tema de TikTok, bueno, que también he visto algunos otros funcionarios que lo utilizan para algunos fines institucionales, ¿no? Y también tenemos YouTube, bueno, yo propiamente utilizo Instagram, Facebook y Twitter. Ok, muchas gracias, Maugani. Helder, ¿tú normalmente qué tipo de plataformas o redes ocupas? Pues principalmente WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y bueno, no tengo como tal un perfil en TikTok, pero pues sí lo utilizo para ver contenido. Muy bien. Pues tanto como nos dice Maugani como Helder, la verdad es que las redes sociales y plataformas digitales llegaron para quedarse y sobre todo para quedarse de una manera que a veces no teníamos muy claro hasta dónde pudiéramos llegar, ¿no? Evidentemente, este es un recorrido que nosotros ya hemos hecho acerca de cómo ha ido cambiando nuestra vida, pues desde aquellas primeras plataformas digitales, algunos primeros chats. Me parece que, bueno, todos conocemos la historia sobre Facebook, ¿no? Básicamente cómo surge y cómo se va modificando hasta este contexto. Y ahora les puedo decir que
parece ser que algunos analistas en materia de, digamos, de Compol, ¿no? De la manera de cómo allegarse lectores o un universo de favoritos o un universo de discusión en torno a un tema de políticas públicas o un tema de política judicial o un tema de campañas electorales, pues hace estos tipos de análisis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, más o menos va segmentando un tipo de universo de mercado al cual uno quiere dirigirse. Así que, bueno, pues ya nos pusieron en los chavorrucos en declive, ¿no? Ahora los que utilizamos el Facebook, como en mi caso, ¿por qué? Bueno, pues porque todavía tenemos, por ejemplo, correos electrónicos como el Yahoo, que empezó a surgir en aquellas épocas, con un .mx, ¿no? O sea, que decían, creo que es así ya como pieza de museo esa terminación. Y bueno, pues yo, por ejemplo, que tengo Facebook, pues lo ocupo esa plataforma todavía para estar en contacto con amigos que tuve de la prepa, ¿no? Así de que ya llovió. Pero pues básicamente me muevo en ese contexto. Utilizo más el Twitter para, digamos, para comunicarme con, digamos, como para llevar una especie de mi libro diario, Maugani. A veces sí quiero ver, ay, cuántos tweets tuve, ¿no? Cuántos retweets. Ahora que estuve participando para ser consejero electoral del Consejo General del INE, pues de pronto me llegaban cientos, ¿no? De apoyos y vistos, pues creo que tuve un día hasta 29,000, ¿no? Ya empecé como a tratar de entender de qué se refería el vistos, o sea, como que ha pasado tu video, tu comentario, aunque no necesariamente haya tenido una interacción, digamos, directa, ¿no? Esto es, pues a lo mejor alguien lo pasó y ¡guau, qué flojera esto! Y se siguió y nada más. Bueno, pues así se contabiliza. El tema es que hoy en día a veces alguien ocupa el Twitter como si fuera una especie de comunicarse con el mundo, o cualquier red social, ¿no? De comunicación con el mundo. Quiero decir que estoy desayunando hoy, con quién estoy, adivinen dónde estoy, con quién me fotografié. Así que el tema de las redes sociales es un tema bien interesante en su análisis sociocultural. ¿Por qué? Porque nos enfoca, digamos, o nos habla de una necesidad de comunicación, de una comunicación que aparentemente antes no teníamos, o que no necesariamente era tan relevante nuestra comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos un grupo cercano, como la familia, como los compañeros de trabajo, a los cuales podías informar de alguna cosa, pero sabías que no necesariamente iban a estar interesados en que comiste un plato de avena hoy en la mañana, o si estás a dieta, ¿no? O que ya el clima declara que va a haber heladas el fin de semana, entonces, bueno, pues hay que prepararse con unas buenas chelas ahí bien frías, ¿no? Lo cierto es que es interesante la manera como comunicamos y qué queremos comunicar y a quién queremos comunicar. Y a veces, bueno, pues nos sirve el anonimato también para comunicar. Ustedes saben que estas redes sociales, pues en términos generales puedes alterar el nombre, puedes mantenerlo como tal, y tienes que ser también muy cuidadoso con el tipo de información que subes, ¿no? La crítica que realizas. Hay posibilidad de que te bloqueen, hay posibilidad de que de que pierdas también tu propia cuenta. En fin, hay todo un universo de regulación bien interesante, como aquella que maneja un código de ética, una especie de comisión de ética en la cual te permite determinar si los contenidos que estás subiendo a las plataformas son de interés general, si son con alguna restricción que deberías de señalarla desde un principio, o bien, pues puede haber censura previa, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa una limitante a la libertad de expresión, ¿no? Como derecho constitucional y un derecho convencional, como un derecho humano, y en lo cual ya nos van metiendo a temas que nos llaman mucho la atención, sobre todo en la materia político-electoral, ¿no? ¿Qué tanto puede limitarse la libertad de expresión? No necesariamente a través de una autoridad, sino a través de una empresa, y esta empresa puede generar censura previa. Así que bueno, vamos ya más o menos delimitando un poco nuestro campo de acción y por lo pronto un poco en este primer arranque de contexto, pues determinar o señalar que
así como el descubrimiento del fuego, de la rueda, del hierro, de la imprenta, por ejemplo, de la electricidad, de las vacunas, de los antibióticos, ha transformado realmente a la humanidad. Es decir, ha habido un antes y un después de todos estos, digamos, acontecimientos que les platico. Pues también la utilización del Internet, las redes sociales y las plataformas o las tecnologías de alta información como la, digamos, todavía no quiero meterme de lleno, como la inteligencia artificial, pero hasta el punto que conocemos, ha transformado completamente la manera como nos miramos entre nosotros, cómo operamos como sociedad y cómo llevamos a cabo ahora distintas actividades como esta clase, ¿no? La posibilidad de interactuar en distintas ciudades o incluso países. Algún día tuve en algunos cursos de la Escuela Judicial algún abogado de Argentina, otro del Uruguay. Así que bueno, pues lleva siendo interesante sumar a la comunidad y sobre todo sumar las aportaciones de cada uno. En este sentido, bueno, se considera que esta cuarto movimiento industrial o cuarta revolución del conocimiento, pues tiene que ver con las redes sociales y el Internet básicamente, ¿no? Hoy todos tenemos, los chavos acceden a hacer sus tareas, ya dejaron de acudir a las bibliotecas, como seguramente ustedes empezaron a hacer sus primeros trabajos escolares. Es decir, al punto que voy es que es toda una mega revolución. Y hay un Internet de la casa, ¿no? Un Internet de las cosas. Y eso que implica que hay bocinas inteligentes con acceso a Internet. Hay refrigeradores que te dicen qué te hace falta de comprar y cuando detecta que ya llega a cierto nivel, hace su propia solicitud al súper, ¿no? Y el súper también, por su propio sistema, te cobrará la cantidad necesaria y te enviará el producto que tu propio refrigerador está solicitando, no que tú solicitaste, sino a través de ciertas instrucciones que le das a este dispositivo. Y así podemos hablar de la televisión, la pantalla, las luces, todo hablamos ahora del Internet de las cosas. ¿Qué más nos haría falta de tener productos relacionados con Internet? Pónganse a ver, pues prácticamente todo. Incluso ya lo vemos con plataformas como Waze, como Google Maps, ¿no? Donde hay una conectividad satelital, pero que también funciona a través del Internet y podemos orientar, digamos, muchas cosas de nuestra vida a partir de ello. Con lo cual sí queda claro que el Internet de las cosas, las plataformas y las redes digitales han venido a transformar a la humanidad, ¿no? Bueno, pues ya partiendo entonces de la relevancia que eso tiene, pues vamos a ver ahora cómo va a impactar o cómo nos impacta desde la materia político-electoral. Y para lo cual, bueno, pues vamos a tratar de hacer una referencia muy sencilla, muy básica de cómo se han llevado a cabo las campañas electorales tradicionalmente, es decir, la comunicación política, cómo se da. Entendiendo que hay un emisor, que es el Estado, y quien recibe, que es la sociedad, recibe este mensaje. Pues a veces el mensaje necesita de un intermediario todavía adicional. Y este intermediario se llama gobernanza. Así que la gobernanza son vasos comunicantes para transmitir los mensajes entre Estado y sociedad, sociedad y Estado. De esta manera, Mahogany, acuérdate lo que les dije, si tienes algún tema de prioridad ahí, por favor, apaga tu cámara y en cuanto resuelvas, te regresas con nosotros, por favor. Porque si no, además, ¿sabes qué? Digo, es muy lindo, pero estás exactamente en el centro de la pantalla. Entonces, pues para no distraer a todos el resto de los compañeros. Gracias, Mahogany, muy gentil. Entonces decíamos que la manera como se comunica entre Estado y sociedad y viceversa necesita vasos comunicantes. Y estos vasos comunicantes son gobernanza. La gobernanza entonces es esta cadena de transmisión entre las inquietudes que requiere resolver la sociedad a través de las decisiones del Estado, los grandes desacuerdos que tenemos como sociedad, por ejemplo, si está permitido o no, si permitiríamos con esta generación o no,
por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o por ejemplo, la ley de niños trans, o por ejemplo, el tema del aborto, y todo lo que ustedes quieran. Finalmente son grandes desafíos o desacuerdos para esta sociedad. Y lo lógico es que, pues, la sociedad necesite de un interlocutor natural con el Estado. Y esta gobernanza, digamos, este concepto de gobernanza, quien asume de manera natural ese rol son los partidos políticos y los candidatos. Así que gobernanza implicará que asuma un rol natural partidos y candidatos en esta, digamos, en esta cadena de transmisión de los mensajes de ida y vuelta. Así que, bueno, pues cuando no hay una decisión directa por parte de la sociedad formada como Estado, es decir, como si de pronto nos convocaran a una junta de vecinos en nuestro fraccionamiento del edificio, bueno, pues si no tenemos oportunidad de asistir porque tenemos muchas otras cosas que hacer, pues tal vez le pediremos a alguien que nos represente, ¿no? Para la toma de decisiones. Bueno, pues ahora veámoslo a nivel global, ¿no? Al nivel macro. Como no tenemos la posibilidad de asistir a estas reuniones de Estado y serían muy complejas, además, pues requerimos que haya cierto tipo de representantes que asuman las decisiones y que nosotros asumamos, además, el compromiso de respetar y de decir, bueno, pues finalmente para eso están y vamos con ellos, aunque no nos guste mucho el tema, pues ya después exigiremos que cumplan con las cuentas que nos deben de entregar esos representantes, pero bien que mal, finalmente, para eso están. Y eso se llama, tiene otro concepto que se llama legitimidad y legitimidad democrática. Así que entonces ya vamos hablando de dos temas que están relacionados con las redes sociales. Hablamos de la gobernanza y hablamos de la legitimidad democrática de aquellos que pueden tomar decisiones por nosotros. Luego entonces, cuando la sociedad normalmente encuentra conductos para asumirse como Estado, asumir decisiones de Estado, bueno, pues tenemos herramientas de la democracia directa, como el plebiscito, el referéndum, ¿no? Que encierran estos dos, la consulta popular, por ejemplo, la iniciativa popular, la revocación de mandato, el presupuesto participativo. Entonces, estos esquemas de democracia, de participación democrática directa, pues, digamos, son como esta especie de conductos que la sociedad tiene para asumirse de vez en cuando como voz del Estado y tomar decisiones. Digamos que en esta, vamos a preguntarle, Agustín Arcos, en estos mecanismos de participación directa a nivel mundial, ¿cuáles crees que sean los más representativos, digamos, que hemos tenido en esta época moderna? Perdón, se va a meter un poco de ruido porque tengo aquí junto a una construcción, pero bueno, mira, en primer lugar a mí me gustaría compartirles que desde mi perspectiva, bueno, hay nuevas teorías que hablan de un tipo de democracia directa y deliberativa, que es como un segundo componente que últimamente pareciera en nuestro país muy relevante. Quiere decir que el gobernante dice, bueno, pues, ¿qué les parece? Que aquí haya piedras o que haya, o hagamos un río, ¿no? Entonces, quiero llegar a esto porque la democracia en el componente moderno de deliberación pareciera que está mermando de alguna manera la democracia representativa. Y en ese sentido tenemos grandes ejemplos a través de la historia. Se me viene a la mente, por ejemplo, Napoleón III, que a través de estas herramientas, de estas consultas populares o a punta de referenda, pues se posicionó y legitimó su gobierno, ¿no? En ese marco, me parece que la consulta popular sería el mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Que está, o que sería más representativo a través de los tiempos de la democracia moderna. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, del plebiscito, de la iniciativa ciudadana, que desde mi perspectiva, pues es valioso y en México hace falta regularlo en el sentido de las proporciones de apoyo que se requiere para iniciar una ley. En fin, yo lo dejaría con esas dos, ¿no? Me iría consulta ciudadana, ¿no? Y iniciativa de ley ciudadana. Ok, y ahora digamos como un ejemplo a nivel mundial de estos mecanismos de democracia deliberativa, ¿cuáles crees que han sido los de mayor impacto en las últimas fechas?
en los últimos años? Bueno, a nivel mundial y partiendo de esta ola de extrema, vamos a llamarla de extrema derecha, creo yo que son las consultas populares, que pueden interpretarse también como referendas. ¿Qué les parece que pongamos aquí un edificio? ¿Qué les parece que desaparezcamos la Suprema Corte? No sé si eso les suena, pero creo que el populismo ha utilizado esas herramientas o esos mecanismos de participación ciudadana desde una perspectiva de orientación de la conversación pública, pues para tocar sus intenciones. Claro, y mira, yo ya que lo tocas, yo lo que quería a lo mejor que me respondieras, por ejemplo, de un caso práctico, puede ser el Brexit, por ejemplo. La salida de la Gran Bretaña, o de Inglaterra, perdón, salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, por ejemplo. Tenemos, bien que lo que comenta Agustín, que es muy interesante lo que señala, por ejemplo, ideologías como de extrema izquierda o extrema derecha, por ejemplo, la extrema izquierda en Francia, por Marine Le Pen, que ha sido 2 veces también candidata a la presidencia de la República en Francia en contra de Macron. Ella, por ejemplo, proponía el Frexit, ¿no? La salida de Francia de la Comunidad Europea. Y más allá que en el fondo puedan tener razón o no, lo que importa es una narrativa que bien señala Agustín y que lo reconoce, ¿no? Que es una especie de discurso justamente de comunicación política para poder llegar a, digamos, bajo ciertos objetivos y finalidades, ¿no? Más allá incluso de las consecuencias directas, a lo mejor lo que se busca simplemente es provocar una discusión, ¿no? Establecer, digamos, una historia en la que a todos nos encantan las historias, pero que estas historias, pues a veces tienen un enemigo en común, ¿no? Y cuando tienes este enemigo en común, pues a lo mejor necesitas buscar un objetivo en común que además no solamente te ayude a eliminar a ese enemigo, sino que también te una en torno a una ideología, a un fin, a un propósito, a un objetivo. Como por ejemplo, en épocas del antiguo imperio japonés, cuando se tenía todo un conflicto digamos, de reinados, de tipo señores feudales, ¿no? Que no se podían poner de acuerdo y vivían, digamos, en estas épocas de la geopolítica que implicaba conquistar territorios por conquistar territorios, y a partir de ahí decir qué grandes somos, ¿no? Somos el gran imperio y voy a unir a todas las comunidades, a todas las familias, aunque las acabas destruyendo, ¿no? Aunque acabas sembrando el odio, pero decías, es que hay que unirnos en torno a, y bueno, pues a veces lo que hacían, por ejemplo, era para tratar de tener a la mente, digamos, dirigida hacia alguna actividad en específico, pues por ejemplo decían, vamos a construir el mayor Buda que se haya construido en Japón, ¿no? Por ejemplo, o el Tori más alto que pueda haber existido, y entonces, bueno, pues ya, digamos, tienes como un común denominador, un común de identificación, es decir, utilizas una filosofía del comunitarismo. Y esta filosofía del comunitarismo te reconoce a aquellas personas que son parecidas a ti, en tu tono de piel, en tu lenguaje, y formas una idiosincrasia también, ¿no? A partir del comunitarismo. Por eso veíamos políticas muy claras como América para los americanos, ¿no? Perdón, donde se segregaba a toda una comunidad o a varias comunidades como los afrodescendientes en Estados Unidos, como los latinos, inmigrantes. Bueno, pues esta especie de idea o esta narrativa de América para los americanos, aunque sabes que no va a prosperar, pero finalmente te sirve como narrativa para ubicar a los que pueden ser más o menos parecidos a ti, jalar a los que de alguna manera estarían convencidos de esa política, aunque nunca la lleves a cabo, ¿no? Pero finalmente en esa narrativa te sirve como para atraer ahora un mayor universo, digamos, de simpatizantes a los cuales les puedes hablar, a los cuales ya tienes un mensaje directo que proponer. Entonces veamos cómo a veces la gobernanza termina siendo traicionera, ¿no? Porque quien se coloca de manera natural en esta especie de vaso comunicante entre las necesidades de la sociedad y las complicadas decisiones que tiene que asumir el Estado, se transforma
la narrativa, y esa narrativa se transforma para obtener ciertos beneficios o ciertos intereses. Con lo cual, hay que entender entonces que la política, o en la política, o es muy complicado más bien hablar de una política virtuosa, una política donde realmente hay un candidato que surja y diga, ¿no? Yo veo las necesidades de mi pueblo, yo he recorrido todo el territorio para conocer qué es lo que el pueblo me pide, ¿no? No, hombre, lo haces por tener más, digamos, adeptos a esta narrativa que va recogiendo a partir de, sí, de los recorridos, a partir de lo que la gente quiere, pero aunque no necesariamente vayas a cumplir de la gente, sabes qué es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Y entonces, a partir de ello, te das cuenta como institución, digamos, como formador del Estado, como estadista, pues, que debes de entender que hay cosas que son naturales o connaturales al ser humano. Y que una persona que busca el poder, normalmente lo busca para un beneficio personal, ¿no? Pocos tal vez sean las muestras que tengamos y que la historia nos recoja, ¿no? Que nos dé evidencias de que efectivamente esa persona buscaba el bien de la comunidad, que esa persona buscaba encontrar una narrativa para llamar a la comunidad, para mejorar, para hacer cosas, ¿no? Y el otro día leí un artículo muy interesante, pero me quedo con el título que dice, diferente rey, misma corona. ¿Y a qué se refería este autor o este periodista? Bueno, decía, por ejemplo, que hemos tenido gobiernos del PRI, del PAN, ¿no? Después otro candidato del PAN, después otro candidato del PRI y ahora un candidato de Morena. Con lo que, ¿qué es, digamos, el fondo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues nos señala que podemos cambiar de partidos políticos, podemos cambiar de personas, pero a final de cuentas, la corona sigue siendo la misma. O sea, no hay una verdadera transformación hacia la sociedad. Y entonces, desde ese punto de vista, pues hay que desencantarnos, ¿no? Un poco con esta idea de lo que la Corte Interamericana, en una opinión consultiva que le formula el gobierno de Colombia, para saber si podría regular y cómo regular o hasta prohibir la reelección presidencial indefinida. Y entonces maneja varios de estos, digamos, estos elementos de los cuales les estoy hablando, del tema de la empatía de la comunicación, la gobernanza, la legitimidad democrática, son argumentos jurídicos que asume la Corte para tomar una decisión, y en este caso se trata de la reinterpretación del artículo 23 de la Convención Americana, que habla de cuáles son los elementos, ¿no? Digamos, así muy en blanco y negro, cuáles son los derechos político-electorales, de qué están hechos, cuáles son sus elementos. Pero lo que dice la Corte es que, tomando en consideración otros protocolos firmados por los gobiernos que forman parte de la Organización de Estados Americanos, como el Protocolo de Santiago, en ese protocolo los gobiernos, de manera soberana, libre y voluntaria, renuncian, fíjense bien lo que les voy a decir, porque esto a lo mejor puede cambiar la expectativa internacional de la democracia, renuncian a esta especie de bloqueo para que los temas de la democracia representativa solo sean de conocimiento interno, de conocimiento doméstico. A ver, ¿qué significa esto, Rubén? Bueno, significa que si antes, por una excepción que México puso cuando asume el compromiso de respetar la jurisdicción de la Corte Interamericana y las actuaciones de la Comisión Interamericana, una de estas excepciones dijo, pero no pueden conocer de la materia electoral. Bueno, hoy se respeta esa parte. Por ejemplo, el caso Castañeda Gutmann, lo han de recordar ustedes, lo que resuelve la Corte no es un tema del sistema electoral mexicano, sobre si puede haber candidaturas que no sean propuestas o postuladas por partidos políticos, aunque en el fondo también buscaba eso la demanda de Castañeda Gutmann. Sino lo que termina resolviendo nada más es que en materia procesal, como en cualquier
de cualquier campo, ámbito del derecho, debe de existir un medio de impugnación al alcance del ciudadano para cuestionar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de las normas electorales, de las normas en las que se sustenta ese acto de aplicación, ¿no? Entonces, en ese caso, recuerdan la historia, en México, el sistema de justicia electoral estaba vedado por una jurisprudencia de la Corte que el Tribunal Electoral realizara interpretaciones o controles de constitucionalidad y de convencionalidad. Por lo tanto, la única vía que pudieron encontrar para que hubiera, digamos, una claridad en esto, pues fue tener que llegar hasta las vías internacionales. De esta manera, lo que les quiero decir es que si bien México puso una excepción y que la Corte no puede estudiar los temas electorales, resulta que en el Protocolo de Santiago, México renuncia a que los temas o cuestionamientos vinculados con la democracia representativa solo sean de competencia nacional o doméstica, por lo cual implicaría que Chile podría demandar a México, por ejemplo, porque no está respetando la democracia representativa. Ojo, que lo haga o no es otra cosa, ¿no? Que sea políticamente correcto o no, pero la vía está abierta, porque en ese Protocolo de Santiago se asume que la democracia representativa es una especie de patrimonio de los latinoamericanos. Y si tú empiezas a establecer dictaduras o autoritarismo, pues es algo que vas a contagiar a los demás países. Por lo tanto, digamos, si los países se comprometen a respetar ese tipo o esa forma de gobierno, pues significa que es para toda la región. Claro, el que no quiera, pues que se salga, ¿no? Como ya lo hizo Venezuela y creo que me parece que Barbados y alguna otra isla, ya lo hicieron, se salieron. Nicaragua ha propuesto en una o dos ocasiones la renuncia o la denuncia, que es técnicamente como se le llama, la denuncia a la convención y a la corte, es decir, no quieren que se les conozca, no quiere. Bueno, pues ese es su tema y del de ellos, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, pues lo que yo les estoy señalando es que a partir de este protocolo, el tema de la democracia representativa es un tema de conocimiento general, de interés general entre todos los vecinos que tenemos, vecinos internacionales, y que por lo tanto cualquiera puede denunciar que no se cumplan con las expectativas de lo que se supone que debe de ser. ¿Y cuáles son esos elementos de la democracia representativa? Bueno, pues también ya la Corte lo ha definido a partir, por ejemplo, del reconocimiento del 23 de la Convención y del 2X o el 20 romano de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Ahí se establece cuáles son las características del voto, las características de las elecciones, qué es lo que busca una elección como tal y lo que la Corte ha reinterpretado de ese artículo 23 y del 2X, pues es algo muy sencillo, que en el fondo lo que subyace se llama democracia representativa. Por lo tanto, la democracia representativa alcanza un nivel de derecho humano. Así que si es un derecho humano, la democracia representativa, pues va a tener ahora un giro muy importante si nosotros desde los tribunales o desde el litigio o desde las autoridades administrativas electorales lo vemos tal y como nos los ordena el artículo 1 constitucional. Entonces, Maugani, imagínate que la señora democracia va atravesando la calle, ¿no? Y resulta que me la atropellan. La atropellan ahí en el paso cebra, ya sabes, estos histéricos la atropellan. Y tú, pues, eres una persona muy preocupada por doña democracia. ¿Qué es lo lógico que harías? ¿La llevas al hospital? ¿La llevas a su casa? ¿Qué harías? Gracias, profesor. Bueno, me acercaría, desde luego, para ver en qué condiciones está, qué es lo que pudiera yo aportar para... O así nada más de lejitos, ay, mira. No, me acercaría para ver en qué condiciones, dado el atropellamiento que funciona. Sí, me acercaría para ver o serías de aquellas que dicen, denme un pan, no, denme un bolillo para el susto, ¿no? O sea, yo soy el importante, porque estoy asustado. Claro, no.
pues preguntar, ¿no? Si, qué fue lo que le sucedió, Está sangrando, mira, aquí, ¿no? Así su Ofrecer- cicatriz, como el de Harry Potter, aquí ya trae su cicatriz. ofrecer apoyo. ¿A dónde la llevas, Maugani? Para llevarla, pues, a que le hagan una revisión. Yo creo, si dice que está sangrando, pues bueno, ver ¿A dónde es eso? al hospital. La Desde llevas luego. al hospital, Donde están los ¿no? expertos, digamos, ¿no? Claro, y resulta que encuentras a Julio César Estrada, que es el médico internista, ¿no? El médico ahí el urgenciólogo. Entonces ya llegas y, Maugani, ¿qué pasó? No, porque se conocen del curso. ¿Qué pasó, Maugani? Nada, pues aquí la señora Democracia pues tuvo un accidente y tal. Y resulta que Julio César te dice, ¿quién fue el desgraciado, no? No, pues un cuate. Y en eso dice, ahorita vengo, voy a buscar a ese desgraciado, ¿no? Voy a meterlo a la cárcel, porque ¿cómo nos hace esto? ¿Qué harías, Maugani? Y dices, sí, que te vaya bien, Julio César. ¿Julio César? ¿O qué le dices? Oye, Julio, espérate. Hay algo más importante que se Yo nos creo está que sí, olvidando, ¿no? exacto, creo que se tendría que atender lo que es prioridad, ¿no? Y alternamente, bueno, activar otros mecanismos que podrían atender exactamente qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pero bueno, creo que la prioridad es dar atención en las condiciones que llegó, ¿no? Claro, y entonces necesitas un experto que te diga, digamos, en qué condiciones llega el paciente, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tendría, o sea, que haga una valoración? Porque seguramente a lo mejor puede ser una herida que tarda en sanar, como dice la materia penal, menos de 3 días, y a lo mejor sana solita. Pues ok, nada más la lavas y ya, ¿no? Checas que no se infecte, vigilas que vaya bien y ya a lo mejor con eso la resuelves. Pero puede ser que requiera una intervención de Julio César. Es decir, que como experto requiera darle medicamentos o requiera a lo mejor hacerle una cirugía, ¿no? Un yeso, no sé. Todo dependerá de lo que el conjunto de expertos determine, porque finalmente, aunque Julio César es el internista, pero seguramente necesitará la versión de Agustín, porque pues es el, ¿cómo se llama? El fisioterapeuta necesario, y en fin, y cada un conjunto de expertos que desde su propio conocimiento, habilidad y experiencia pueda decirnos cómo vamos a lograr que ese paciente pueda tener, digamos, la estabilidad de salud que requiere. Primer punto. El segundo punto es cómo vamos a lograr que se fortalezca, ¿de acuerdo? O sea, ya lo daremos de alta, pero no le dejemos, ay, pues que se vaya todo conectado, ¿no? Con su respirador a su casa. No, o sea, no. Tenemos que ver cómo se fortalece, porque puede ser que para un par de años a lo mejor tenga tanta habilidad la Democracia que pueda brincarle cuando venga otro loco que la quiera atropellar, pues le brinca, o a lo mejor pues recibe el guamazo, ¿no? Pues órale. Y resulta que está tan fuerte su democracia que un choque de esta naturaleza, pues sí, medio le va a bollar el cachete, ¿no? Pero de ahí no pasa el asunto. Justo lo que dice Maugani parece mentira, parece que olvidamos qué es lo prioritario. Si ya dijimos que la democracia, o ya nos dijeron, nos recordaron, que la democracia representativa es un derecho humano, y si el Estado o los particulares lesionan ese derecho humano, pues lo mismo hay que hacer como hizo Maugani, o sea, sentido común de las cosas. Y su sentido común es llevarlo con un especialista para que determine que haga un balance de los daños y que ordene la reparación del daño, una reparación integral del daño. Y eso implicará seguramente, entre otras cosas, medidas que garanticen la no repetición de esa conducta que lesiona a la democracia. Y como dice Maugani, y por vía de consecuencia seguramente, pues se presentará la denuncia para que se atrape a esa persona que lo atropelló, se sancione, se meta a la cárcel, o no a la cárcel, pero que se hable con él, se le provoque, digamos, una socialización del daño que está provocando, que entienda que hay un daño mayor que lo que está haciendo. Y si no, bueno, pues a lo mejor que se ponga a hacer trabajos forzados para la comunidad, ¿no? Así como los de El Salvador, ¿no? Creo que así, Bukele, o no sé quién puso
a pintar ahí a todos los presos, que ya lleva un año sin que haya delitos, me parece, bueno, pues no sé, a lo mejor son medidas que funcionan a partir de un entendimiento de lo que estás provocando, ¿no? Tomando en consideración que la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, algunos autores dicen que es proclive a cometer conductas irregulares, que no lo haces todos los días porque sabes que puedes tener una sanción. Y hay otros que dicen que no, que el ser humano es bueno, o sea, que nació bueno en la naturaleza, ¿no? Y que pues a veces hay ciertas características o condiciones que llegan a presentarse en su vida que lo hace delinquir, que lo hace irse por un camino no adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre pongo el caso de la educación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la educación entre Monterrey, por ejemplo, en México, en Monterrey y Estados Unidos cuesta o costaba $3, no sé cuánto cuesta ahora. Porque cuando me tocó ser magistrado allá de la Sala Regional Monterrey, pues de repente me daba mis vueltitas allá a McAllen o a Laredo, ¿no? Y entonces había digamos, como este era como un chiste muy popular, ¿no? De que la educación allá te cuesta $3. Entonces uno que es ingenuo, ¿no? Uno que es ingenuo, ay, ¿por qué $3, no? Entonces, tienen que explicar el concepto de la educación de los $3 y que implica el costo de pasar por vía terrestre, ¿no? Con tu vehículo hacia Estados Unidos. O sea, el pase vía terrestre te costaba $3. No sé si ahora cueste 5, no importa. El asunto es que 7, gracias, ya, órale, sí subió un buen. Entonces el asunto es que del lado mexicano el conductor era un asco. Se te cerraba, no respetaba la distancia entre los vehículos, escupía, tiraba basura, se frenaba donde quisiera, hacía, ya saben la historia de un conductor mexicano con prisa que quiere llegar a algún lado. Pero resulta que ya del lado norteamericano se volvía un ciudadano ejemplar, ¿no? ¿Cuál que iba a dar vuelta en U desde la tercera fila? No, hombre, no, respetaba el carril adecuado. Ponía la direccional, o sea, se acordaba que existía una direccional, ¿no? Saludaba hasta a los vecinos, ¿no? Le bajaba la velocidad a 20. Es que estamos en una zona, decía, pues una zona escolar, ¿no? Vaya a salir un niño aquí, perrito o alguien jugando con la pelota a 20 kilómetros por hora, o que son como 10 millas por hora, ¿no? Algo así. Bueno, pues el asunto es que se volvía un ciudadano ejemplar. ¿Cuál es la razón del cambio, no? Aparte del pago de los $7 que dice ya él, ¿no? ¿Por qué una hora después se convierte en el ciudadano ejemplar y ya de regreso, incluso, bueno, yo les puedo apostar que ni siquiera tiene, o sea, no se va a pasar un alto. Y si lo detiene una patrulla en Estados Unidos, yo no creo que le vaya a sacar un billetito de $10, $5. O sea, no lo va a hacer. En cambio, aquí en México, ¿qué le va a decir al que le detiene? Pues, ¿cómo nos arreglamos, oficial, no? O el oficial le dice, pues ahí, haga como si me estuviera enseñando su licencia y ahí póngame atrasito, póngame el billete, ¿no? Bueno, es capaz de sobornar al ejército o a la parte de la inspección, no sé quién haga ahora las inspecciones de los productos que compras en Estados Unidos y traes a México. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues alguien podrá decir las sanciones. Alguien podrá decir que en México hay corrupción e impunidad. Y como sabes que puedes salir impune, pues vuelves a cometer normas, digamos, violación a las normas, y que sabes que hay un gran segmento de corrupción que te permite moverte en ese. Pero sabes que eso no pasa del otro lado, o por lo menos tienes la percepción que no pasa de ese lado. Y que si vas a dar una mordida, sacar, ¿no? Sabes que te van a detener, te van a quitar la visa, y te van a llevar con un juez. Sabes que eso no va a pasar en México, pero sí del lado de Estados Unidos. Así que lo evitas. Y el punto que quiero llevarles con todo esto es que si desde el punto de vista de la democracia representativa, como un derecho humano, y tenemos que trabajarlo en función de respetar, garantizar, proteger, y como dicen varios tratados internacionales, interpretar en favor de el fortalecimiento, no de la estabilización, del fortalecimiento de la democracia, entonces ya nos da una regla de interpretación muy clara de hacia dónde tenemos que dirigir.
Así que, bueno, sí, decíamos con todo este ejercicio de por qué las personas cometen cierto tipo de conductas, pues también hay que entender entonces que en la política o los políticos o en este medio, digamos, en esta parte intermedia entre Estado y sociedad, los políticos, los partidos y los candidatos, mientras no tengamos esta cercanía ciudadanos con ellos, vigilancia con ellos, pues es más fácil que se puedan acercar hacia el Estado. Y acercarse al Estado, ¿qué implica? Negociaciones políticas, acuerdos en lo oscurito, autorizaciones del poderoso, incluso, para que palomee a los candidatos de la oposición. O sea, es decir, un gobernador le puede decir a los partidos de la oposición, a los líderes de la oposición, ponme en esta mesa los nombres de tus candidatos que te los voy a palomear. Pero ¿cómo? ¿Y eso a ti qué te importa, no? No, bueno, y te voy a decir dónde sí puedes ganar y dónde no. Y a lo mejor no me gusta, ¿sabes qué? Quita a Yael, mira, Yael siempre ha sido muy crítico, mejor ponme a Agustín, que es más, ¿no? Es más tranquilón, ¿no? Está bien, le voy a respetar, pero me quitas a Yael. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este enfoque que quiero yo darles? ¿Hay un daño a la democracia cuando la oposición se sienta a negociar también sus propias candidaturas con el gobierno poderoso? Claro, hay un daño a la democracia. Cuando hay un rebase a los topes de gastos de campaña, ¿hay un daño a la democracia? Sí. Cuando hay dinero sucio en las campañas electorales, ¿se daña la democracia? Sí. Y vean ustedes todos los actos, ¿no? Todos los atropellamientos que podemos tener dentro de un proceso electoral que dañan la democracia representativa. Ahora, otro tema, ojo, otro tema tiene que ver si la irregularidad es de tal naturaleza que amerita la nulidad de una elección. Ojo, es otro tema, es otra visión, es otro puerto al que podríamos llegar. Con lo cual, si nuestra visión está enfocada en la democracia representativa como un derecho humano, nos queda claro que necesitamos a varios doctores elder, ¿no? Que nos digan como expertos si este daño de utilizar los programas sociales para condicionar el voto se daña la democracia. Y él dirá, sí, puede ser, porque él es un experto, ¿no? Y él podrá determinar, ya sea con ajustes, con mediciones, con instrumentos, no sé, conforme al expertir del Derábalos, nos dirá si se dañó o no la democracia. Y además, como experto nos dirá cómo le hacemos para reparar ese daño a la democracia. Y luego, ¿cómo le hacemos para garantizar que no vuelva a haber ese daño a la democracia? Porque la propia Corte, en esta opinión consultiva, dice que en el panorama latinoamericano no advierte, digamos, que haya insurrecciones, que haya movimientos armados, disruptivos en contra de los gobiernos, sino que dice que el mayor daño que advierte es la erosión paulatina de la democracia representativa. ¿Y eso qué significa? Pues como si fuera el tema de violencia de género, ¿no? Que eso creo que esta analogía la podemos comprender más. Porque puede empezar por un grito, por un empujón, por una mentira, por un pellizco, por un insulto, ¿no? Y poco a poco, digamos, vas erosionando ¿qué? La dignidad de la mujer, la dignidad de la persona. Y claro, con esa erosión paulatina, a lo mejor estamos hablando no de un fin de semana, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una relación que ya llevamos 10 años, 15, 30, 50 años, 70 años, y el Estado, digamos, como se encuentra esa persona frente a esa violación paulatina, silenciosa, donde no pudo decir nada, donde no fue tan grave como para que llegara al hospital, ¿no? No fue tan grave como para que presentara una denuncia, no fue tan grave como para que su familia la alertara, ¿no? De lo que estaba pasando. Bueno, pues ha llegado el grado, por ejemplo, lo hemos visto en muchas evidencias en procesos, donde el padrastro viola a la hija,
menor, bebita de su pareja. Y la otra persona lo ha consentido. O puede ser que meta a otros hombres a la habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de quebrantamiento de la dignidad es de tal naturaleza que a los ojos de externos dirán, o sea, ¿cómo puedes, o sea, cómo no te has dado cuenta del daño que te ha provocado y al nivel que te está llevando, en el nivel que estás? Bueno, pues ahora nosotros, como parte de esta sociedad democrática, hemos estado recibiendo constantes amenazas, golpes, insultos, empujones, empellones, y tenemos esta relación tóxica. ¿Con quién? Pues con estos intermediarios y con el Estado, ¿no? Y con esta sociedad que mejor se esconde detrás de una cortina y se tapa los oídos y los ojos para no ver, ¿no? Para no tratar de darse cuenta y no afrontar las cosas que tenemos que afrontar. Así que esta erosión paulatina de la democracia puede llevar a un estado de cosas que hoy en día podemos decir, híjole, qué mal estamos, ¿no? Porque la democracia representativa no solamente implica los elementos básicos, ¿no? Que sin uno de ellos no puedes hablar de democracia, como por ejemplo el voto secreto. Si no hay voto, o sea, no hay democracia. El voto universal, si no hay eso, no hay democracia. Pero, por ejemplo, dicen que otra parte importante de su construcción, de su edificación de esta casa que se llama democracia representativa, es el acceso al poder, ¿no? Es decir, la ventilación del poder, la oxigenación del poder, la renovación del poder. Y la renovación del poder, Julio César, fíjate bien lo que implica, no solamente es que pueda llegar una persona al poder, ¿no? O cambio, una alternancia. La renovación, fíjate, del poder es que un grupo que fue en una época minorías, o después a lo mejor fue partido político, y después de muchos años ya se pudo convertir en una oposición seria. Y con las reglas de la democracia representativa, llega a ser gobierno. ¿De acuerdo? Bueno, digamos, esta metamorfosis, cuando llega a ser gobierno, tiene que cuidarla. Tiene que provocar que estas puertas, estos pasillos, estos canales se mantengan y mejor de lo que estaban cuando él entró. Para que otros como él, que también hoy en día son minorías, que después quieran formar partido y ser una oposición seria y conforme al tiempo puedan llegar a ser gobierno, pues eso es a lo que mínimamente te estás comprometiendo dentro de la democracia representativa cuando llegas a ser gobierno. Pero si te das cuenta que quien llega a ser gobierno por un sistema democrático termina abrazando el poder, empezando a organizar reformas electorales que te provocan el control, el abrazar el poder, el no soltarlo, el no permitir que otros puedan llegar. Significa que vas a empezar en una pendiente perversa. Siempre les he dicho que es como la teoría del gordito en tobogán. Una vez que te avientas, compadre, ya nadie te detiene, ¿eh? Y una vez que un gobierno empieza por ahí en esta pendiente, pues se puede empezar a transformar de un gobierno que empezó por una vía, abrió por una vía democrática, al autoritarismo. En la segunda vuelta se convertirá en algo como el totalitarismo. Y bueno, si no hay diques de contención institucional, si no hay una sociedad que se dé cuenta de lo que está pasando, podrá llegar a terminar en una dictadura. Sí, sí. ¿Por qué? Porque además tenemos un montón de evidencias en Latinoamérica. Porque además nuestro sistema de gobierno en Latinoamérica es un sistema presidencialista. Ya de entrada, fíjense, sistema presidencialista, donde todos los reflectores y todos los elementos del sistema operan en función de esa figura central del presidente. Así que no solamente el presidencialismo le da un poder impresionante a esa figura, sino que todo el sistema opera para que siga construyendo más poder.
y más poder y más poder. Por lo tanto, es muy fácil, muy sencillo que esa construcción o absorción de poder termine también absorbiendo el ejercicio del poder legislativo y del poder judicial y de los órganos autónomos. Y cuando ya no hay más a dónde absorber, entonces pues va con el vecino de enfrente, y el vecino de enfrente son ustedes, es la torre de los derechos humanos. Y entonces pues de pronto dirá, bueno, pues ahora me gusta que tengamos esta religión, o de pronto dirá, y si tienes un velo mal puesto, pues te vas a la cárcel, o si robas te corto las manos, o si le pones el cuerno a tu esposa o a tu esposo, pues te vamos a apedrear, o si consumes alcohol, o si te metes un paso ahí, ¿no? Pues resulta que eso es un delito y te vamos a matar, o si resulta que de pronto tienes una digamos, un gusto diferente a lo que el Estado considera que debe ser la heterosexualidad, pues también te matamos o te damos electrochoques, ¿no? Porque estás enfermo, es parte, bueno, se empieza a meter justamente a la definición y alcances de los derechos humanos. Cuando entonces vemos desde esta perspectiva el ejercicio del poder, la gobernanza, los partidos, los candidatos, el Estado y el alejamiento de la sociedad a las decisiones de Estado, a la revisión de las cuentas del Estado, ¿no? Bueno, pues podemos decir que tal vez sí consideramos que tengamos elementos muy básicos de la democracia representativa. Entonces es como si Luis Daniel quisiera irse a comprar un coche, ¿no? Le cayó una lana, un bonito, ya saben de estos de jornada electoral, le cayó un bonito, y entonces se quiere comprar un coche. Y entonces dice, bueno, ¿para qué me alcanza? Va a la agencia y le dicen, pues te alcanza para uno básico, ¿no? El austero. Está bien. Quiere un carro, austerón. Y entonces dice, oye, y aquí pues me imagino que el austero no es automático. Sí, exactamente, es estándar. Ok, está bueno. Pero ¿tiene aire acondicionado? No. No tiene aire, no manches, güey. O sea, vivo en Monterrey. O sea, no puedo vivir sin aire acondicionado. No, pues ese te cuesta una lana, ¿no? Oye, pero llanta de refacción trae. No. ¿Cómo no trae llanta? No, pues si quieres, también te cuesta una lana. Oye, y empiezas a ver que no puedes tener ese carro. O sea, bueno, sí te lleva, pero, o sea, pero por Dios, o sea, estás con el Jesús en la boca de que cualquier cosa que te pase, la vas a pasar muy mal ahí. Bueno, pues los países como México suscribieron estos acuerdos para decir cuál es el modelo austero de la democracia representativa. O sea, lo muy básico que puede contener. Evidentemente ya Luis Daniel dijo, no, bueno, ponle volante de piel. No, bueno, pues ya subió, ¿no? Y ponle su airecito. Y eso es lo mínimo que para Daniel, ¿no? Es lo que mínimamente debería de utilizar su vehículo, tener su vehículo. Pues lo mismo pasaría aquí con estos estándares mexicanos de lo que debemos considerar que sirve para los mexicanos la democracia representativa. Es decir, creemos que tenemos mayores exigencias probablemente que la que tienen los de El Salvador o los de Honduras o Guatemala o los de Barbados, no sé, ¿no? O de Trinidad y Tobago. Creemos que, pues eso, pues a lo mejor si ellos quieren vivir así, pues allá ellos, pero nosotros necesitamos subir la rayita, la tablita de lo que consideramos mínimamente para los mexicanos que es la democracia representativa, como por ejemplo tener un órgano autónomo, independiente y profesional que organice los procesos electorales. Ah, bueno, eso para nosotros es muy importante. Para nosotros eso es democracia. Oye, pero que eso no dice la Corte Interamericana o la Convención Americana. No, pero finalmente sí lo decimos nosotros. Y lo que está de fondo, ojo, no son los elementos, sino el contexto y el concepto del derecho humano de la democracia representativa, que implica que, ¿cuál es el contenido de esa? O sea, por ejemplo, libertad de expresión, bueno, sabemos de qué va. Libertad de culto religioso, ¿no? Entendemos sobre qué va. Bueno, la democracia representativa, ¿de qué va? Pues va de la libertad de tránsito, de la libertad del desarrollo de la personalidad, va de qué más,
pues de la capacidad de reunión, de participación política, ¿no? Es decir, de un estado de libertades, ¿no? Entonces la democracia representativa justamente lo que hace es retomar este estilo de vida al que todos de una manera legítimamente podemos aspirar. Pregúntenle los espartanos, por ejemplo, en esta famosa película de los 300, ¿no? Cuando iban a pelear con el ejército de Jerjes en las Termópilas, pues ¿por qué sabían que iban a morir, ¿no? Pero ¿qué era lo que querían defender? Un estilo de vida basado en el concepto de sus libertades. Eso es lo que representa justo la democracia representativa. Así que de esta manera, lo que podemos nosotros entonces entender es que puede haber un conjunto de irregularidades en el proceso electoral que pueden ir dañando el propio proceso, que es parte de la democracia representativa, ¿no? Pero que no sean de tal naturaleza o que por alguna razón no se hayan podido acreditar todos los elementos de la historia que yo quiero, pero que al final de cuentas no se anula la elección, pero sí dañan la democracia representativa. ¿Me explico? O sea, no necesariamente necesitamos llegar a la nulidad de una elección para entender que hubo un daño a la democracia representativa. Y cuando hablamos de la nulidad de elección, hablamos de la sanción máxima en materia administrativo-electoral, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Y para lo cual necesitas un estándar probatorio muy alto para demostrar no solamente los hechos, sino que esos hechos conductas generaron una violación intensa, profunda, o como dice la ley, grave a los valores y principios democráticos. Pero que además de probar esto, necesitas demostrar en un laboratorio, ¿no? Digamos, en un cuarto controlado, en un ambiente controlado, necesitas poner todos los factores, todos los elementos que sucedieron durante la elección o durante el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Y aquí con tu careta y tus pinzas, ¿no? Extraes elemento nocivo, ¿no? Lo quitas de la ecuación, ya lo sacudes y a ver qué resulta. Pues si resulta que si quitas ese elemento nocivo, el resultado fue igual o podría ser parecido, pues resulta entonces que el elemento nocivo no fue determinante para el resultado de la elección. Esto es, entonces veamos que necesitamos pasar varias dificultades, ¿no? Si es que consideramos que una nulidad resolverá el daño que le provocamos a la democracia. Y entonces, ¿cuáles son? Un plazo de 4 días. Pero además, para 4 días para presentar una demanda que es bastante complejo, necesitas pues tener todas las pruebas. Y si resulta que, por ejemplo, la reforma electoral que está en ciernes, que está en suspenso, dice que puedes llevar a cabo el cómputo de los votos a partir desde que te llegue el primer paquete, ¿no? No tienes que esperar hasta el miércoles o el domingo, sino el mismo día de la jornada electoral. Bueno, pues resulta que tienes menos tiempo para poder juntar las pruebas, para poder analizarlas, sistematizarlas, extraer de ellas los datos que necesites para ver cómo está afectando los valores y principios democráticos. Luego elaborar muy buenos argumentos de una demanda, pero además de una demanda que tendrá que escalar varias instancias, incluso llegar a la sala superior a través de un recurso de reconsideración que es extraordinario y solamente bajo ciertas características puede conocer la sala. Así que tendrías que tener el conocimiento, la capacidad, las habilidades para que en 4 días puedas hacer eso. Pero el problema no termina ahí. Tienes que ofrecer y aportar las pruebas en el mismo plazo que presentas la demanda. O sea, ¿es otro problema adicional? Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, pues resulta que ya el tribunal está conociendo del asunto. ¿Cuál es el siguiente obstáculo que tengo que saltar? La concepción del derecho electoral. ¿Y cómo se concibe el derecho electoral? Pues se concibe de una manera que funciona, digamos, como el administrativo sancionador. Y por eso se dice que la nulidad es la pena máxima, es la sanción máxima. Por lo tanto, para poner una sanción máxima, como en materia penal,
necesitas un estándar probatorio alto. Entonces, tienes que pasar, digamos, todavía brincar valoración de concepción del derecho electoral y luego brincar otro obstáculo más que se llama estándar probatorio alto. Supongamos que todo eso ya lo llevas. Supongamos que ya lo llevas. Bueno, pues ahora resulta que en estas elecciones, que estamos hablando de las plataformas digitales, etcétera, el internet, ahora resulta que, por ejemplo, Coahuila va a tener urnas electrónicas en buena parte de su territorio. Brasil, en las elecciones presidenciales, tuvo el 100% de urnas electrónicas. Yo supondría que a lo mejor para la siguiente elección presidencial del 24 también tendremos un buen número de urnas electrónicas. Y ¿quién nos decía que trabajaba como autoridad electoral? Alguien nos dijo, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Desde un OPLE o algo así, no? ¿O estoy soñando ya? ¿O quién trabajó ya en un OPLE o en el INE? ¿Nadie? Bueno, podemos pensar lo siguiente, si me haces favor, Helder, si eres tan gentil. Una vez que se obtienen los resultados de la casilla electoral, ¿no? Se guarda el paquete y vienen los CAEs, los auxiliares, ¿no? Se ponen de acuerdo y se llevan los paquetes electorales, digamos, en esta época. Y resulta que el que va manejando el vehículo, el auxiliar que va con otra persona, se le ocurre pasar a las 3:30 de la mañana a cargar gasolina, ¿no? Pues pasa una gasolinera ahí en un pueblo cualquiera, ¿no? Ahí perdido, sin la presencia de nadie más, y le habla a unos cuates, dice, sí, aquí estoy en la gasolinera. Llega otro carrito, se estaciona junto, abren la cajuela y empiezan a pasar paquetes de un vehículo a otro, ¿no? A lo mejor en la historia que se construye sobre estos hechos que están probados a través de videos y fotografías, lo que se dice, unos dirán que hay un fraude, otros dirán que no, que pues simplemente era el punto donde se tenían que separar los paquetes federales y los paquetes locales. Y bueno, pues sí cometieron un error, ¿no? Hacerlo a la madrugada sin la presencia. Y alguien hablará de la cadena de custodia, ¿no, Helder? La ruptura de la cadena de custodia, y ya vimos que ha sido también causa de nulidades de elección o de casi nulidades de elección. Bueno, si esta información va de manera física en un vehículo y lo que estamos estudiando con estas pruebas es la ruptura de la cadena de custodia, ¿cómo crees que lo haremos ahora, digamos, en esta época de la modernidad del Internet, donde utilicemos el Internet o las urnas electrónicas o el e-voto, por ejemplo? ¿Cómo sería este tránsito de la información desde la casilla hasta las grandes pantallas de resultados preliminares y de resultados oficiales, Helder? Digo, la verdad, no he visto bien el tema de ese del voto electrónico, pero podría imaginarme que por el tema de cómo tenemos las tecnologías, podría ser que se refleje en automático el cierre de la urna ante los consejos distritales. Pero tiene que moverse la información, ¿no? Sí, me imagino que se debe de hacer un cierre de la votación, el cómputo, y no sé si se envíe desde la urna, o pues se haga como se hace ahorita pues el acta de cómputo de la casilla. Pero ¿en qué autopista van? ¿En qué carro van? Pues ya no, se supone que nos ahorraríamos ese tema. ¿Pero en cuál va? ¿Por qué autopista va? No, pues, a ver, Yareli, vamos a ver. Adelante, Yareli. Yo creo que tomando en consideración los datos de una cadena de custodia, pues a lo mejor en el PREP de forma digital se podría agregar toda la información de identificación del vehículo, quizás las personas que le acompañan, y esta información se pudiera subir de forma remota, lo que pudiera tener lo que es un seguimiento de ese paquete.
inclusive me parece que hasta la misma ubicación, ¿no? Se puede seguir de forma remota y con eso ya se podría cumplir las consideraciones de una... Oye, Yareli, perdón que te interrumpa, discúlpame que te interrumpa. Digamos, lo que estamos haciendo es un comparativo de la información que va de manera física, vía terrestre, por una carretera, en un vehículo, y que llega en un paquete, ¿no? De manera física, a la otra que se impulsa vía digital. Bueno, tendría... Entonces, yo lo que pregunto es, si ya no vamos a usar una carretera física, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una red de internet. Una red de internet, es decir, una serie de servidores informáticos, ¿no? Por el cual va a transitar, esa va a ser la carretera y el vehículo por el cual va a transitar. Entonces, regreso a la pregunta original, Elder. Si quiero hacer un análisis de cadena de ruptura de la información, ya no es física, ahora está digitalizada, ¿en dónde voy a hacer ese estudio? No lo voy a hacer en una gasolinera. ¿En dónde lo voy a hacer? Pues ahora sí, digo, en este caso como litigante, pues sería presentar una prueba, ofrecer como prueba pericial que se supone que los sistemas de varias, por ejemplo, aquí en el tribunal, pues se puede advertir que cómo se borran los archivos, se generan constancias cuando se envían los archivos y todo, que pues ahí los expertos son los ingenieros en sistemas. Me quedo ahí como, necesitas contratar expertos en sistemas para que elaboren un dictamen. Ok, Luis Daniel, adelante, por favor. Sí, a ver si se me escuchan. Súper bien, adelante. Perfecto. Bueno, ahí sí, efectivamente lo que se tendría que hacer es ver en qué etapa del procedimiento o del sistema informático existe ese error, que quizá en este tema del voto tendría que hablarse de la encriptación para mantener la secrecía del mismo. Al final de cuentas, en el momento en que se emite el voto, se anonimiza de cierta manera y el resultado va a aparecer en automático en la pantalla que se conoce ahora como PRE o el resultado preliminar, Buenísimo. para que de tal forma no haya esa regresión de conocer quién votó y por qué. Me parece muy bien, Luis Daniel, pero ahora imagínate que conocemos cuáles son las conductas que son connaturales al ser humano, ¿no? Y el que quiere acariciar el poder va a hacer todo lo que pueda estar a su alcance por llegar a obtener el poder. Hay que entenderlo así. Así que lo que va a buscar es corromper a la autoridad electoral, ¿no? O a lo mejor corromper a la empresa que va a poner los servidores. Y a lo mejor negocia con ellos, ¿no? Y les va a dar contratos de un nuevo aeropuerto, de una carretera, no sé. O a lo mejor está negociando con los nuevos nombramientos de las autoridades electorales, el administrativo, no sé. Imagínense ustedes un escenario así bien extraño, ¿no? Donde logras tratar de influir o intentas influir en la construcción, digamos, de estas carreteras digitales, de estas autopistas digitales. Y Helder, que es bien abusado, dice, igual que Luis Daniel, bueno, pues a ver, ¿cómo está el tema? Entonces te ponen la maqueta y te dicen que va a estar encriptado. Pues se suena bien, ¿no? Suena bien. Si suena algo raro, pues voy a impugnarlo al tribunal. Y el tribunal que te va a decir, lástima, Margarito, pues resulta que hasta que no veamos cómo funciona, es una mera expectativa de lo que puede pasar, ¿no? Y ya veremos. Bueno, mi pregunta, o la pregunta que les hago a todos es, ¿se acuerdan en qué tiempo había que ofrecer y presentar pruebas? 4 días, ¿no? ¿Creen que podamos en 4 días? La autoridad nos daría la posibilidad de entrar, ¿no? De revisar cómo funcionan sus 2 servidores, dónde hay rupturas de la cadena de información, porque yo me imagino que a lo mejor Luis Daniel dice, pues suena padre esto de la encriptación, ¿no? Y esto de Bitcoin y tal, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor un experto, Luis Daniel, te dice que por lo menos necesita 1 mes para poder dictaminar. ¿Eso significa que no se violó la democracia? No, simplemente que hay un obstáculo para presentar las pruebas. ¿Y qué tipo de pruebas? Ya nos decía Helder.
¿no? ¿Cuáles son? Periciales, ¿no, Helder? Y resulta que si vas a tu ley de medios, tanto la ley de medios que está en suspenso en la Corte como la ley general del sistema de medios de impugnación, te dice que las periciales, cuando se trata de la impugnación de los resultados electorales y de la declaración de validez de la elección, no las puedes ofrecer ni te las pueden admitir, salvo que el tribunal decidiera que las necesita, pero eso es por una cosa que le corresponde. Si el tribunal dice que no, pues es no. Con lo cual veamos, no solamente es el plazo breve para impugnar, no solamente es el obstáculo de presentar las pruebas en el mismo plazo, no solamente se trata del estándar probatorio alto, se trata de que la ley de medios no te permite presentar las pruebas de hacia dónde nos dirigimos. Si hoy la comunicación política está en las redes sociales, en la plataforma, nos enfocamos hacia la democracia, la democracia digital, ciudadanía digital, o sea, y resulta que tenemos una ley, ¿no?, que nos habla del fax todavía, porque todavía habla del fax. Bueno, pues veamos que es otro obstáculo adicional que superar. Y a partir de ahí, pues demostrar con qué fuerza se infringió el principio de equidad, con qué intensidad se violó el principio de certeza. Y entonces cuando hablamos de intensidades hablamos de mínimo, medio y grave. Pero podemos tener una subclasificación adicional, en mínimo tirándole a medio, ¿no? O mínimo, o sea, como a la mitad entre el mínimo y el medio. O podemos hablar del grave que está más, del medio que está más cerca del grave, o del grave que está más cerca del medio, o del grave gravísimo, ¿no? Así superlativo. ¿Cómo demuestro de manera objetiva el impacto de la violación? Pues a mí me parece que se viola o no se viola, ¿no? O sea, ¿cómo demuestro la profundidad de la violación? No lo sé. Y luego, ¿cómo, si lograra pasar todavía ese otro obstáculo, tengo que hacer la prueba de laboratorio, donde tengo todos los elementos del proceso electoral y con guantes y pinzas extraigo el elemento irregular y veo cómo funciona el proceso y los resultados. Es que mira, fíjate que este elemento irregular, no, tuvo un impacto real porque hay una pequeña diferencia de votos. Y eso te lo supones tú en tu mente, ¿no? Pero en realidad no hay un elemento objetivo que dijera realmente sobre cuántas personas se pudo influir. Es que haciendo un cálculo de 1 hora, ¿eso qué? En esa hora probablemente nadie llegó, o en esa hora todos estaban de acuerdo con los que querían votar. No hay un elemento objetivo, ¿no? No hay una duda razonable sobre el cual puedas resolver la validez o fiabilidad de la historia que estás construyendo sobre estas pruebas o sobre estos hechos. Y si el tema determinas o consideras que no es determinante, pasaste ya todo, pero resulta que no fue determinante para el resultado de la elección. Mi pregunta es, ¿no se dañó la democracia? Y lo que nos está diciendo la Corte es una erosión constante y permanente, un golpe diario. Y entonces, ¿eso no es un golpe fuerte? Sí. ¿Hay algún médico que esté en la sala que diga, ¿qué daño sufrió la democracia? No, atendamos a buscar al culpable. Y entonces, ya nos metemos aquí en un tema bien interesante que tiene que ver con la concepción del derecho electoral. ¿Cómo concebimos el derecho electoral? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es que las autoridades lleguen a ocupar cargos de elección popular. Y luego, ¿cómo recuperamos, digamos así, los valores y principios que son afectados? A través del sistema de nulidades o del sistema administrativo sancionador. ¿Ok? Entonces tenemos un accidentado, tenemos un atropellado y queremos salvarle la vida al atropellado metiendo al conductor a la cárcel. A ver, sí,
O sea, no puedes, simplemente son cosas completamente opuestas. No significa que no vaya a estar en la cárcel ese colega, pero estás, como decía nuestra compañera Mahogany, estás perdiendo de vista lo prioritario. Desafortunadamente, el modelo de concepción del derecho que hemos tenido en México, venimos pues de esta historia tradicional, ¿no? Romano, francesa, ¿no? Muy tradicional del positivismo, de lo que ustedes quieran. El asunto es que venimos trabajando todavía con visiones diferenciadas. Porque entonces, cuando yo busco o veo que quien está presentando una demanda es una candidata mujer, ay, seguramente saldrán las feministas magistradas que dirán, hay que juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué lo dicen? Además de por querer quedar bien, ¿no? ¿Pero por qué lo dicen? Porque el enfoque es a los derechos humanos. Y entonces tráiganme el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y después resulta ya él que esta es una mujer indígena. Tráiganme el protocolo adicional para juzgar a temas indígenas. Y resulta, Luis Daniel, que además de indígena es migrante. Tráiganme el protocolo para juzgar ahora con perspectiva migrante. Y resulta que es una persona que tiene 75 años de edad. Tráigame el protocolo para juzgar, ¿no? El tema de edades, porque es una de la tercera edad, ¿no? Y hay protocolos específicos. Así que podremos esperar que en las próximas elecciones del 24 tengamos demandas de acciones afirmativas de personas de la tercera edad. Oye, pero además es desplazada, Helder. Tuvo que salir de su población porque hay una lucha de bandas criminales. Entonces no solamente es una migrante que quiere irse a Estados Unidos o cambiar de residencia, tuvo que salir, tuvo que huir de su comunidad y hay un protocolo especial para ello. Pero además, fíjate, Helder y Julio, que viene con 2 niños. Entonces, hay un fenómeno también que afecta a la familia. Solamente voy a analizar por qué es mujer candidata, no, sino también tengo que ver ahora un protocolo, cómo funciona, por ejemplo, en el tema de los niños. Es como si juzgáramos, por ejemplo, el caso de la detención de una sexo servidora. Vamos a poner ese caso. Bueno, por su actividad, ¿necesita una diferenciación en el trato? Pues es probable que sí. ¿Por qué? Porque es más voluble. ¿Por qué? Porque está en un grupo donde puede ser violentados sus derechos humanos con mayor facilidad, ¿no? Sacarle fotografías, insultarla. Los policías a lo mejor le pueden decir, pues órale, no, métete conmigo y se activa. Y las detenciones, y dónde las detienen, y cómo las detienen, y el trato que reciben en la detención, ¿será el mismo trato que recibe otra mujer? No. Es decir, que debe haber un protocolo especializado para atender a mujeres que se dedican al sexo servicio. Pero no solamente eso, sino la detención de 48 horas, por ejemplo, ¿solo le afecta a ella? ¿Y si tuviera hijos? ¿Menores de edad? ¿Eso no le va a afectar a los menores de edad? Por supuesto que sí. Y entonces tienes que valorar si las 48 horas, 72 horas, no le están impactando también de manera indirecta otros derechos humanos que están correlacionados con esa persona. ¿Y eso es qué significa, Mahogany? Significa que tienes que atender al caso concreto. Y tu caso concreto, entonces, está enfocado con los derechos humanos, no con la visión de cómo funciona el sistema de justicia penal, cómo funciona el sistema de justicia electoral. No. Sino que esos sistemas los tengo que adaptar ahora a una nueva visión, tengo que moldearlos para que también funcionen, pero mi prioridad está el enfoque a los derechos humanos. Por eso es que un análisis que debo de llevar a cabo, así digamos como una carta de navegación, si es que yo quisiera llegar en un barco a cierto puerto, pues antes necesito
ver, ¿no? ¿Cuál es el diagrama, hacia dónde voy a ir? Porque dónde están las zonas profundas, los vientos más complejos. Es decir, una carta por donde voy a navegar. Y lo mismo cuando voy a tomar una decisión o voy a analizar un caso, tengo que tomar una carta de navegación por dónde voy a navegar en mi argumentación jurídica. Y uno de los primeros puntos antes de entrar a analizar el caso es ver si no hay banderitas amarillas, ¿no? Como ahora ponen en el Twitter, ¿no? Banderitas amarillo o roja, y te ponen 3, es aguas, esto es de alerta, abusados, ¿no? Hay algo más de fondo. Pues lo mismo, hay que ver si el expediente tiene banderas amarillas o rojas, para saber si hay algo más de fondo como esto. Así que entonces, de entrada, el juzgar con perspectiva, que es con filtros diferentes, me dará no solamente una nueva visión de lo que voy a presentar como caso, sino voy a tener ya un conjunto de reglas mayores, ¿no? Una mayor, digamos, comprensión del fenómeno jurídico para ver cómo voy a atender este caso en particular. Y luego, Yael, lo que tengo que analizar son los derechos humanos, sociales y culturales, sociales, culturales y económicos. ¿Y esto qué significa? Que las características de esa persona, sociales, culturales y económicas, no sean un elemento que afecte el acceso a la justicia electoral y la defensa de la democracia representativa. ¿Y esto qué significa? Que si la demanda que tengo que presentar es en 4 días y resulta que la presenté en 25 días, pues claro, van a desecharla, ¿no? Pero ojo, espérame, antes de desechamiento, voy a analizar la perspectiva. Y si analizo que es una comunidad indígena que no tiene acceso a abogados, al conocimiento jurídico, es decir, que por sus condiciones sociales, culturales y económicas, digamos, estos factores de su propia vida impiden, se genera un obstáculo además de los 4 días para presentar la demanda, para ofrecer pruebas, digamos, los medios probatorios como el tema de los dictámenes periciales, ¿no? El estándar probatorio alto, demostrar el grado de violación a los procesos electorales y todavía la prueba de ácido, la prueba de laboratorio. Agréguenle otro problema más. La falta de conocimientos, de recursos, de acceso a el Internet, Yael. De acceso a las plataformas digitales donde hoy toda esta revolución del conocimiento está ahí en el Internet. Con lo cual, ¿esto qué implicaría? Que la imposibilidad de acceder a redes sociales o a Internet es una condición que afecta derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Fíjense cómo todo está terminando por interconectarse. Si nuestra democracia va a ser la e-democracia, el voto electrónico, bueno, pues ahora necesitamos proveer de los recursos necesarios a esa democracia representativa para que se llame democracia. ¿Y sería qué? Pues que todos tengan acceso al Internet. ¿Será necesario tener las urnas electrónicas en todo el país? No, bueno, pues claro, con conectividad. Ajá, sí me queda claro. ¿Y eso es suficiente? A ver, yo les puedo garantizar que cuando ustedes van a un centro comercial, ¿no? Y sacan el ticket del estacionamiento, bueno, ahora ya no saben si le tienen que picar o poner la mano, ¿no? Aunque dice, no le piques, nada más pasa la mano, ahí estamos picándole. Bueno, llegamos a pagar el ticket de estacionamiento. Lo metemos, a ver, ¿a dónde es? ¿Acá? Ah, no, acá. Ah, aquí. Ok, ya lo metemos. Y nos los devuelve. Ah, no, es que es con las flechitas hacia allá. Ok. Y el billete. Y ahí entra el billete, sale el billete. Entra el billete, sale el billete. ¿No? Bueno, y las monedas. Bueno, veamos entonces que nosotros que tenemos 5 plataformas, ¿no? Que tenemos 5 redes sociales, que tenemos, digamos, el acceso al Internet, a este tipo de dispositivos, ¿no? A veces se nos complica. Ahora imagínense a una persona que por su condición social, económica o cultural no ha tenido este conocimiento de la información.
pues eso le va a dificultar poder desarrollar sus derechos humanos. ¿Y esto a qué me lleva? Decía yo que para la próxima clase vamos a hablar ya vamos a hablar de las fake news, vamos a hablar de la posverdad, vamos a hablar de la hipersegmentación y vamos a hablar de la inteligencia artificial y vamos a ver ejemplos de campañas en TikTok que también son muy interesantes, ¿no? Todo eso lo vamos a dejar para la siguiente charla. Pero digamos que un punto al que quiero llevarlos es que me digan ustedes, como si fueran en la primaria, secundaria, o kinder, primaria, secundaria, prepa, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado o postdoctorados. ¿Qué nivel tienen ustedes de educación en las tecnologías de información? Es decir, ¿tienen un nivel de secundaria? ¿Un nivel de primaria? Yo a veces me considero analfabeta, así, analfabeta, porque cuando me hablan de Twitch, Maugani, no tengo ni idea qué es Twitch, ¿no? Mi hija es streamer y se mete a Twitch y ya le mandan para el café y para... Yo no tengo ni idea qué es eso. En alguna ocasión me pidieron de favor que revisara el TikTok porque el tribunal estaba empezando a subir información, digamos, en esta exploración de comunicación, pues se adentró un poco a la plataforma de TikTok, ¿no? Entonces, me dijeron, oye, Rubén, ¿puedes checar a ver si los contenidos, si está bien? Y yo, sí, claro, ¿no? Tuve que llegar a preguntarle a mi hija, que en ese momento tendría, no sé, 12 años, que era TikTok. Y ahorita tiene 14, ¿no? Pero, o sea, el viejonón de 50 y tantos, preguntándole a alguien que sabe del tema, que era el TikTok. Y a sus otras hermanas, ya más o menos también jovencitas, pues ya me orientaron, ¿no? Y entonces me dijeron, papá, tú no puedes tener TikTok. Y yo, pues, ¿y cómo por qué? Pues, ¿por qué no? O sea, es como, eres como un violador de jóvenes, ¿no? Yo, espérate, ¿por qué me dices eso? Porque esa es una plataforma para jovencitos, jovencitas. Y pues el que tú estés ahí es malo, no está incorrecto. Y yo dije, pero es que tengo que checar. Bueno, me enseñaron cómo utilizar la plataforma, me enseñaron a abrir mi cuenta, y la verdad es que le voy a decir otra cosa. El hecho de sentirme analfabeta en esta era de la cuarta revolución de la información, pues es también por comodidad, ¿eh? O sea, ¿esto qué significa? Ay, pues tú házmelo, ¿no? Ah, tú sabes cómo, dale, ¿no? Entonces vean a las abuelitas, a las suegras, a los suegros, ¿no? ¿Y cómo le cambio de canal? Mira, abuelito, aquí pícale. Ay, está muy complicado. No, no, o sea, nada más pícale ahí. Es que no veo, no traigo lentes, ¿dónde le apago? Aquí, ¿no? Y entonces nos volvemos más, ¿no? Oye, ¿cómo mando un WhatsApp? Oye, ¿cómo bajo un video? Oye, ¿cómo comparto pantalla? A mí me ha pasado como profesor, ¿cómo comparto? Pues ay, pues ahí mire, píquele allá, súbele. Oye, pero es que esta es una plataforma diferente, que esta es Canva. Ah, no, bueno, pues a ver, déjame ver. Y entonces, a lo que quiero llevarlos es un poco la reflexión de que en esta, digamos, imagínense en la revolución que fue conocer el fuego, hacer fuego ya él, ¿no? Y de pronto veías que alguien hacía fuego y tú, así, o sea, ¿te sentías así? Imagínate ahora en la revolución que tiene que ver con el hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto llegaron, ¿no? Con caballos y espadas y escudos y armados, todos de acero. Oh, son mis dioses estos brothers, ¿no? Son de otro tipo de piel, ¿no? Las flechas no les pasa nada. O de pronto, ¿no? Resulta que fue la imprenta. ¡Wow! O de pronto decir, es que mi familia se moría de bien jovencitos todos, ¿no? Desde los 14. Pero resulta que con los antibióticos y las vacunas y tal. Entonces, ¡ay! O sea, estas pócimas, es de brujos, ¿no? Perdón.
Una disculpa. Bueno, pues ahora un poco con esta idea, hay que preguntarse, frente a esta cuarta revolución del conocimiento o a partir de la información, ¿cuál es nuestro papel frente a ella? ¿Espantarnos porque hay fuego, porque hay unas hierbas que nos arreglan? ¿O en realidad estamos muy empapados, muy enterados? Y ahora, por ejemplo, que escuchamos hablar de la inteligencia artificial y que hay algunos empresarios o gente muy famosa en estos temas que dice, sí, que se siga desarrollando, pero con mucho cuidado, porque esto, como humanidad, incluso para ellos, no saben a dónde nos va a llevar. Bueno, si ellos no saben, uno que es analfabeta, pues a dónde creen que nos va a llevar. Pues hasta aquí, digamos, nuestra charla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que quiera comentar ahí cómo fue acosado en Twitter o si lo dieron de baja, no sé. Alguien que quiera comentar algo y si no, bueno, pues cerramos aquí nuestra charla. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, entonces yo, digamos, con lo que les pediría que se quedaran, digamos, de toda esta primera reflexión, gran reflexión, es dos cosas. La primera, México renunció a que los temas de su democracia representativa sean solo de dominio casero, ¿de acuerdo? De dominio doméstico, a pesar de la excepción que estableció cuando aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana. A ver, la Corte no se va a meter si es necesario que haya candidatos independientes o no, si haya un bipartidismo pluripartidismo, no, si va a haber más o menos financiamiento, eso no se va a meter. Los elementos, tendríamos que conocer cuáles son estos elementos básicos para decir que eso es lo mínimo que consiste la democracia representativa. Más los factores que deben rodear, que los vamos a ver mañana, los factores que deben rodear esa casa, como la luminaria, el drenaje, el transporte, ¿no? Un hospital cercano, lo que debe de rodear esa casa para que puedas decir, ahí sí me voy a vivir, ¿no? O sea, está bien. Pero resulta que no tienes drenaje, bueno, pues ahorita que vienen las lluvias, compadre, ya valió tu casa. O sea, muy bonita que es, ¿no? Muy bien edificada, pero ya valió tu casa sin drenaje, brother. O si tienes que caminar 4 kilómetros para llegar a tomar un transporte público, ya valiste, ¿no? O sea, no te vayas a vivir ahí. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. Tenemos bases de edificación de la democracia representativa y factores que nos dicen qué tan sólida y qué tan fuerte, qué tan padre sería vivir ahí en esa zona que se llama la democracia representativa. Así que es lo primero. México renunció a que solo sea de conocimiento interno, primer punto. Y el segundo punto es, ¿cuál es la mirada que tenemos que utilizar, ¿no? Como decía Mao Gandhi, la prioridad, si la democracia es el puerto al que tengo que llegar, y si la democracia representativa ya está reconocida como un derecho humano por la Corte Interamericana, lo lógico es que si alguien la atropella, lo que tengo que ver es cómo recupero su salud, cómo reintegro al paciente a una vida normal, cómo lo fortalezco y cómo garantizo medidas de no repetición. ¿De acuerdo? Y lo demás, la nulidad de elección, tal vez venga después, o la nulidad de votación, o la multa al partido. Tal vez eso venga después, o a lo mejor está interrelacionado, pero mi mirada está en ver que hay irregularidades en los procesos electorales que no alcanzan una dimensión humana razonablemente, ¿no? Desde los jueces para decir, se debe de anular la elección. Pero eso no significa que haya un daño profundo, permanente, paulatino, silencioso, de violación a la democracia. Y entonces ya vimos que no solamente es porque no presente las pruebas, ¿no? Sino porque hay muchos obstáculos institucionales que me impiden llegar a que tal vez metiendo a la cárcel a una persona pueda yo entender que se va a recuperar la democracia. No sé qué relación y cómo voy a argumentar una cosa con otra, ¿verdad? Pero yo no veo claro cómo anulando una elección
fortalecemos la democracia. Lo que sí me queda claro, por ejemplo, en el caso de Tlaquepaque, Jalisco, cómo la intervención de un ministro de culto religioso, ¿qué es? Cardenal emérito, creo, cómo pudo, ¿no? Bajo el esquema tradicional de anulación, pudo llevarse a cabo, digamos, influir o un gran factor de posibilidad, de riesgo de incidir en la elección. Pero claro, no hay elementos objetivos que lo acrediten, ¿no? No hay, pero lo que sí hay, por ejemplo, es que a final de cuentas, desde mi perspectiva, lo digo con mucho respeto y desde una opinión muy personal, me parece que en el fondo lo que realmente hizo esa sentencia es mirar al derecho humano que se estaba violentando, que era la democracia representativa. Y consideró que una medida para garantizar que no se repitiera el daño, a lo mejor consideró que solita la democracia, ¿no?, iba a sanar. Quitándole esa espina iba a sanar la democracia. Pero garantías de no repetición, pues me parece que fue un mensaje contundente. Señores de cultos religiosos, ni se les ocurra meterse aquí en la política, en los procesos electorales, ¿por qué? Sea lo que quieran hacer, vamos a anularles. Y entonces mandas un mensaje muy claro, y ya veremos si en el futuro este mensaje sirvió para que el clero no se vuelva a meter en el tema, ¿no? De cualquier culto religioso. Si yo hubiera mandado un mensaje así en el rebase a los topes de gastos de campaña, pues bastaría que con un peso que rebasaras, te anulen, y allá tú sabes. Oye, las violaciones a la veda electoral, pues bastaría haber mandado un mensaje tan fuerte de protección a la democracia representativa, no a la multa, ¿no? Eso ya veremos. A ver, pude haberle puesto multa al verde ecologista, pero le pude haber dicho, mira, te saco la tarjeta amarilla. La segunda, que hagas, o que intentes hacer, o que simules hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no vas a participar en el siguiente proceso electoral. Ahí tú sabes, compadre. Y entonces ya lo pensarás si le juegas ¿no? Al fuera del ¿cómo dicen? Al offside, ¿no? Al estar en fuera de lugar y a ver si te cachan o no te cachan. Tú le dirás, oye, candidato, nos arriesgamos en este. No, tu partido, la dirigencia nacional, no. Oye, la primera vez que el partido dijo, es que no me da tiempo ya de sacar la convocatoria para seleccionar a mis candidatos. Oye, a ver, es un tema de democracia representativa que haya elecciones primarias para elegir a tus candidatos. Si yo hubiera mandado un mensaje desde aquella ocasión, decirle, no te hagas guaje, o sea, no puedes decir que son facultades extraordinarias, no te hagas guaje. Si no haces contiendas internas entre tus candidatos, entonces vete despidiendo de las candidaturas. ¿Por qué? Pues porque ahora los candidatos, ¿quién determina quién es el candidato? El líder del partido. ¿Y qué significa? Que entonces entre ese candidato que sirve de vaso comunicante entre sociedad y Estado, ¿ahora de qué lado está? Pues del lado de los poderosos, porque son los que les dan el acceso. ¿Y la sociedad? Y cuando llegas a ser servidor público, cuando llegas a dictar leyes, ¿en función de quiénes dictan leyes? ¿No? Pues hay que pagar facturas. Y si resulta que además tu candidatura se la debes al de más arriba, porque en una mesa de negociación le autorizó a tu partido que tú seas el candidato. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes compromisos con el gobierno cuando llegues a ser legislador o servidor público, o con el grupo empresarial, o con el grupo de delincuencial, ¿no? Si no hay elecciones primarias, hay una ruptura a la democracia representativa. Veamos entonces cómo, si empezamos a enfocarnos hacia allá, a lo mejor las cosas puedan empezar a cambiar. Pues muy bien, bueno, nos vemos para la siguiente clase. Gracias, Julio César, Maugani, Yael, Agustín, Luis Daniel, Helder, muchas gracias, Juan, y todos los demás que también estuvieron por aquí presentes, aunque sea de ratito, Yareli, muchas gracias.
Gracias y nos vemos la siguiente charla. Buena tarde. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Hasta Buena luego. tarde, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Saludos, saludos.